bueno, ¿qué es la presión arterial? Es la fuerza que ejerce la resistencia que tienen estas paredes, estas paredes pues de las arterias, venas y capilares, está dada por el gasto cardíaco y la resistencia periférica. Lo normal, vamos a ver posteriormente, de acuerdo a varias guías, pues es menos de 120/80 o es lo óptimo. Vamos a ver que la TA pues está dada por el gasto cardíaco por la resistencia periférica. El gasto cardíaco a su vez está o depende del volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, los mineralocorticoides, el péptido natriurético auricular. Por su parte, la resistencia periférica está dado por factores humorales y factores neurales. Los factores humorales pues van a ser constrictores y dilatadores. Dentro de los constrictores van a estar la angiotensina 2, las catecolaminas, el tromboxano, los leucotrienos y la endotelina. Y dentro de los dilatadores, pues van a estar las prostaglandinas, las cininas y el óxido nítrico. Y dentro de la resistencia periférica la va a regular también factores neurales, constrictores y dilatadores, alfa adrenérgicos para la constricción y beta adrenérgicos para la dilatación. Entonces, de esto, habiendo cambios a nivel de estas sustancias, pues vamos a tener los cambios en la frecuencia, en el volumen sistólico, en el gasto cardíaco, por lo tanto, en la TA. Y de este lado también, de los factores humorales y neurales, pues en las resistencias periféricas y por lo tanto, pues en la tensión arterial también. ¿Qué pasa con la hipertensión arterial crónica? Pues es el resultado de la resistencia vascular periférica constantemente elevada. Se engrosan las paredes vasculares y disminuye la luz vascular. Hay hipertrofia e hiperplasia de las células del músculo liso, aumento del contenido del agua y la acumulación de material fibrinógeno por la pared arterial, o sea, vamos a tener unos capilares y unas arterias mucho más gruesas, pero su luz va a estar más disminuida, o sea, no va a estar tan gruesa como en las arterias normales. Aumentan la resistencia de las arterias. Las células del músculo liso arterial pues son hipersensibles a estímulos, cualquier cambio en esta presión pues lo van a detectar rápidamente, pero con vasoconstricción, lo que nos va a dar, ya veremos más adelante, un círculo vicioso en que se suba la TA. Y vas a nacer hiposensible a los estímulos vasodilatadores, ¿sale? Que ya vimos anteriormente cuáles son. Bueno, en historia, hay muchísima historia de la TA, se tiene que estar reportada, o hay estudios que reportan desde antes de nuestra era, en papiros, en donde ya se reportan muertes por enfermedades cardíacas, incluyendo la tensión arterial, en donde diseccionan arterias, y estas pues se ven evidentemente más gruesas, con la luz mucho más delgada. No lo asociaban o no lo llamaban todavía hipertensión arterial, pero ya tenían idea o tenían relacionado pues esta causa con las defunciones que había en ese momento. En 1949 pues hay una teoría importante que se llama la teoría del mosaico, en donde explica la etiología de la hipertensión arterial, como que hay muchas causas y muchos factores que intervienen en esta. Esta teoría pues actualmente se sigue mencionando porque tiene pues varias causas, como les digo. Uno, el gasto cardíaco, los efectos neurales, el volumen del sanguíneo, los efectos químicos, que ya vimos todos los elementos que van a intervenir para que cambie la tensión arterial, la elasticidad vascular, que tenemos que cuando disminuye, como nuestras arterias van a estar mucho más gruesas, pues va a haber mucho menos elasticidad vascular, el calibre vascular, que como ya vimos va a estar disminuido, la viscosidad sanguínea, la resistencia de la perfusión tisular y pues la reactividad de la misma presión, o sea, la tendencia a aumentar o disminuir con los diferentes mecanismos de regulación. Vamos a ver los mecanismos de regulación. La regulación, hay 3 mecanismos: la regulación simpática, el sistema renina-angiotensina y la disfunción endotelial. En cuanto a la regulación simpática, pues quienes lo van a regular son los receptores adrenérgicos, alfa y beta. En cuanto al sistema renina-angiotensina, lo vamos a ver después, va a ser mediada por la depresión de volumen sanguíneo, la hipovolemia, y van a favorecer la liberación de renina, como más adelante lo vamos a ver,
Y en cuanto a la disfunción endotelial, pues tenemos que esta misma va a generar que haya disminución de sustancias vasodilatadores e incremento de las vasoconstrictoras, ¿sale? La actividad neuronal simpática pues va a estar dada por los receptores beta 1, en donde pues tenemos que si aumenta, por ejemplo aquí, vamos a tener velocidad, aumenta la velocidad de conducción, aumenta la velocidad de contracción y relajación y aumenta el índice de elevación de potencial del marcapasos cardíaco. Esto va a disminuir, disculpen, la duración de la sístole, a la vez va a aumentar la duración de la sístole, va a aumentar el volumen sistólico y por tanto el gasto cardíaco. Y de este lado, el índice de elevación del potencial marcapasos va a aumentar la frecuencia cardíaca, lo que va a aumentar el tiempo de efecto, pequeño, y a la vez va a aumentar la fuerza de contracción, ¿sale? Y recordemos, pues, que qué es lo que interviene en la regulación de TA, o qué es lo que nos da la TA, el gasto cardíaco y, pues, las resistencias periféricas. En cuanto al sistema renina-angiotensina, pues vamos a tener que la disminución del volumen efectivo sanguíneo o efectivo arterial va a regularlo o va a detectarlo el riñón. Cuando detecta esa disminución, pues va a generar renina. La renina va a transformar el angiotensinógeno en la angiotensina 1. El angiotensinógeno va a estar dado o se va a secretar por medio del hígado. Entonces, ese angiotensinógeno que está a nivel circulatorio, por medio de la renina, se va a convertir en angiotensina 1 y por medio de la enzima convertidora de angiotensina que está en los pulmones, pues lo vamos a convertir, o se va a transformar más bien en angiotensina 2. La angiotensina 2 a su vez tiene varios efectos en el organismo. Cuando aumenta a nivel de los vasos sanguíneos va a dar vasoconstricción. Cuando esta es detectada por la corteza suprarrenal, pues va a aumentar la cantidad de aldosterona y la aldosterona a su vez a nivel renal va a aumentar la reabsorción de sodio. A nivel cerebral, la angiotensina va a aumentar la cantidad de arginina vasopresina que va a actuar a nivel renal para aumentar la reabsorción de agua y a nivel también cerebral va a aumentar la angiotensina 2, el estímulo del ácido va a aumentar ese reflejo, nos va a hacer ingerir más agua para que al final la reabsorción de sodio, la reabsorción de agua, más la ingesta de agua con el aumento de la presión arterial dada por vasoconstricción, pues va a aumentar el volumen sanguíneo arterial efectivo normal. Y esto, pues al revés, ¿no? Si disminuye la angiotensina 2, pues vamos a tener menos efecto a nivel de estos tres órganos y por lo tanto va a disminuir o no se va a regular nuestro volumen sanguíneo arterial normal, ¿vale? Bueno, tenemos como flujo, como otra parte de la regulación de la tensión arterial y que tiene que ver mucho con la emergencia hipertensiva es la regulación o la autorregulación del flujo normal de los órganos, ¿vale? ¿Qué es la autorregulación del flujo sanguíneo? Es la propiedad de cada órgano para mantener su irrigación normal o casi normal ante cualquier cambio de presión que comprometa el flujo sanguíneo del órgano. Los órganos que tienen mejor autorregulación es el cerebro, el corazón y el riñón. Los demás, por ejemplo, la piel es el último que tiene, la eficacia de la autorregulación. De ahí el sistema osteomiarticular tampoco tiene una buena autorregulación del flujo sanguíneo, pero pues como vemos son los órganos más importantes y que son pues vitales, ¿sale? ¿Qué va a pasar en el flujo sanguíneo normal? Cuando el rango de presión aumenta, estamos hablando de la tensión arterial media, aumenta, pues el rango de flujo sanguíneo, como vemos aquí, pues va a aumentar. Cuando disminuye, pues va a disminuir y se va a mantener ligeramente estable en un rango de presión normal. Cuando esto no se cumple o cuando se pierden esos mecanismos de autorregulación, pues es cuando vamos a tener lesión a órgano diana. Y cada órgano tiene un flujo de sanguíneo pues normal, ¿sale?
¿cuál es de los más importantes o de los más estudiados? Tanto el renal como el cerebral, sin embargo, pues del cerebral se habla mucho más, ajá, que ahorita lo vamos a ver. Ahora, esta autorregulación también del flujo sanguíneo está dada tanto por el flujo como la resistencia normal de las arterias de cada órgano. Ajá, el porcentaje de resistencia pues también va a depender de la tensión arterial media, ¿sale? Si esta tensión arterial media, como vemos aquí, por ejemplo, de 80 a 120, si esta tensión arterial media aumenta de 120, va a haber una curva de la resistencia normal en donde va a aumentar. Sin embargo, después de tensiones arteriales demasiado altas que están marcadas por arriba de 160, esta resistencia va a disminuir rápidamente, ¿sale? Y en cuanto a la disminución de la presión arterial media, por abajo de 60, pues vamos a tener que las resistencias van a disminuir también, ¿no? El porcentaje de resistencia. Por lo tanto, cuando la presión arterial se eleva, el flujo inicialmente aumenta, como vemos aquí, ¿sale? Porque aumenta la resistencia. Después de un minuto de esa resistencia vascular aumentada, o sea, de vasoconstricción, esta resistencia pues va a caer rápidamente, ¿sale? Y cuando la presión arterial, pues a cualquier órgano dada por el organismo disminuye, pues las arteriolas o las arterias se van a dilatar, que es lo que vemos, va a disminuir la resistencia, ¿vale? Ahora, la hipertensión y la autorregulación cerebral. ¿Qué pasa con esta autorregulación cerebral? ¿Se acuerdan cuánto es el flujo sanguíneo cerebral normal? ¿Vale? ¿Cuánto es? Exactamente, de 50 a 150, en algunas literaturas hasta 160 milímetros de mercurio. Ajá. Aquí está, la punteada es la normal, ¿sale? Este es el flujo sanguíneo cerebral normal. ¿Qué pasa en los pacientes que no tienen hipertensión arterial? Esta curva está aquí, si ven, más desplazada a la izquierda. En los pacientes hipertensos, la curva se va a desplazar a la derecha, que es la no punteada. Ajá, el flujo sanguíneo cerebral normal, por ejemplo, si aquí está en 100, con una presión arterial de 80 a 140, ¿sale? Aquí está la presión arterial de 80, está normal y está autorregulando. Antes de llegar a una TA de 160 o 180, ya el organismo reguló para aumentar el flujo sanguíneo cerebral normal. Sin embargo, en los hipertensos, ya les dije, se desplaza la curva a la derecha y los hipertensos, los pacientes hipertensos toleran niveles más altos de presión, por lo tanto, el edema cerebral en ellos no se va a dar con una TA media alta para una persona que no tiene hipertensión, sino se va a dar con más de 160 generalmente de TA media. Ajá. Entonces tenemos aquí la curva de flujo sanguíneo cerebral normal, en donde viene normal, autorregulando, y si se dan cuenta, hasta 160, 180 de media, pues todavía su flujo sanguíneo cerebral es normal, no ha aumentado como en un paciente que vemos aquí en la punteada, que es normal, que aumenta, ya para estas alturas aumentó, y ya para esta TA media, pues puede tener edema cerebral, ¿sale? En cambio, un hipertenso, pues no lo tiene. Eso pasa en la hipertensión. Ahora, los vasos de resistencia tienen diámetros menores a lo normal, ya vimos por qué, sus paredes se engruesan, y los hipertensos pues toleran presiones arteriales más altas. El riesgo de disminución de flujo sanguíneo, hipoxia cerebral a presiones arteriales, pues más bajas es mayor, ¿sale? Entonces, por eso en los hipertensos, si ven, o en las enfermedades hipertensivas, pues no podemos llevar una TA media a menos de 65 milímetros de mercurio o menos de 60. Ajá, y tenemos metas esperadas tanto para protección cerebral como para protección de otros órganos, ¿sale? Entonces, aquí vemos el diámetro de la arteriola normal, ajá, de este lado. Esto, recuerden, el punteado es el normal y el de abajo es el paciente hipertenso. Lo mismo, ¿no? La curva en un paciente que no tiene hipertensión, pues se hace más rápida, y la curva se prolonga en un paciente con hipertensión a TAs medias. Miren aquí en 180 de una persona normal, todavía no tenemos ese diámetro disminuido, más bien aumentado,
como en los hipertensos. En los hipertensos todavía ese diámetro sigue disminuido, ¿sale? Pues conocemos la curva de autorregulación cerebral y pues vemos que a PAM mayor de 150 o a TA media de 150 a 160, las paredes de los vasos ya no pueden mantener la suficiente tensión para oponerse a la distensión pasiva que genera normalmente el aumento de la TA. El flujo sanguíneo excesivo y las presiones microvasculares, pues más altas, tampoco se puede mantener a esa TA. Y todo esto pues va a conducir a la pérdida de esa autorregulación que ya vimos, que en este caso aquí es lo normal. Dijimos que en el hipertenso está desplazada a la derecha, aquí sería todavía normal o esperado más bien para un hipertenso, y que esta pérdida de autorregulación pues aumentaría la presión intracraneal, aumentaría también el flujo sanguíneo cerebral, con lo cual pues vamos a tener ruptura de vasos pequeños, exceso de filtración de líquido hacia los tejidos y edema. Eso sí, cuando esa pérdida de autorregulación en los hipertensos se da, este edema va a ser abrupto y más rápido porque sus resistencias periféricas son diferentes y el endotelio está más dañado. Entonces, ese cambio de que está compensando a que no va a ser, se va a ver mucho más rápido que en un paciente que todavía con edema puede regularlo o que va progresivo el edema. ¿Qué pasa en la emergencia hipertensiva con nuestra fisiopatología? Dijimos que había un aumento repentino de la presión arterial. Esto va a aumentar en ese momento las resistencias periféricas, lo cual pues va a crear o generar deterioro arteriolar a través de la alteración del endotelio y la deposición de plaquetas y fibrinas a nivel del endotelio. Con esto pues se va a perder la autorregulación de la circulación en cada órgano y nos va a generar un término que se llama necrosis fibrinoide, que es la agregación de las plaquetas y de la fibrina al endotelio, que nos va a producir isquemia en los órganos periféricos. Y esto, la necrosis fibrinoide, pues va a aumentar otra vez las resistencias periféricas y por lo tanto, al aumentar las resistencias periféricas, pues va a generar mayor incremento de la tensión arterial. Y este mayor incremento de la tensión arterial pues nos va a llevar a otra vez a aumentar más las resistencias y se va a hacer como ven un círculo vicioso hasta que cortamos con tratamiento. Si lo dejamos así, pues esta pérdida de autorregulación va a generar pues mayor daño a nivel orgánico. Estos mecanismos que conducen a la pérdida de la autorregulación, pues va a haber lesiones en la microcirculación por la hipertensión. Una de las formas de presentación, digamos, de la emergencia hipertensiva, que lo vamos a ver más al rato, es la microangiopatía trombótica. Se ha demostrado que esta microangiopatía trombótica no nada más es una forma de presentación aislada, sino que esta se presenta a nivel de todos los órganos en diferentes dimensiones. Entonces vamos a tener que se da porque va a aumentar la natriuresis por el aumento de la TA, por medio del sistema renina-angiotensina que se activó, van a aumentar las resistencias vasculares renales y va a haber una falla de la regulación o de la autorregulación a nivel sanguíneo, lo que va a aumentar el daño microvascular, o sea, el daño endotelial, va a haber mayor permeabilidad a través de ese endotelio y pues va a haber activación al final de las plaquetas, fibrinas, la cascada de coagulación, lo que nos va a conducir a la microangiopatía trombótica. Esto a nivel de todos los capilares de cualquier órgano diana, ¿sale? No nada más aisladamente.